información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Como siempre, es un placer acompañarlos. Estamos nuevamente en su espacio Justicia en Democracia. Gracias, como siempre, al Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy, las nuevas formas de criminalidad. Y vamos a abordar un tema muy interesante que creo que a todos nos compete conocer. Porque esto de hablar de la criminalidad, posiblemente lo que nos viene a la memoria es el asalto, el robo, aquello que nos puede suceder a nosotros como personas, posiblemente en la casa. Pero esto tiene mucho más allá. Y ese más allá lo vamos a abordar con nuestro invitado especial de este día, el doctor Ramiro García. A él muchísimas gracias por acompañarnos, docente catedrático, además también docente internacional, doctor, y eso le voy a pedir que nos explique un poco. Ha estado ausente algún tiempo del quehacer cotidiano, pero las redes sociales, que son ahora un elemento tan maravilloso, nos ha permitido interactuar, seguir leyendo algo de las cosas que usted nos publicaba. Pero, ¿dónde estaba, doctor? Sí, empecemos por allí. Bueno, fue todo un periplo. Yo soy profesor en España en varias universidades. Soy profesor en la Universidad de Salamanca, por ejemplo, a nivel de doctorado. Entonces estuve en Salamanca, estuve en Madrid, estuve en Sevilla, y luego hice una corta estancia de investigación de casi un mes en Alemania, en la Universidad de Göttingen. ¿Y cuál era el propósito de la investigación? Estoy trabajando ahora omisión impropia, que es un tema dogmático, la conducta omisiva en el derecho penal, que es un tema que se ha topado muy poco acá en el país, y en general en América Latina, salvo un par de autores, pues no ha sido debidamente abordado. Entonces fui a investigar sobre eso. Y claro, imagínense, estaba en una universidad que tiene 7.700.000 libros en su sistema de bibliotecas, wow, que solo su biblioteca de Derecho Romano es más grande que la biblioteca que tenemos en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, por ejemplo. Claro, qué increíble recopilación maravillosa. Claro, imagínese usted el calibre de Claro, entonces es posible, con esa cantidad de fuentes, es posible hacer una buena investigación. Ese es uno de los problemas. Yo sé que no es parte del tema, que nos interesa. Uno de los problemas que tenemos los profesores universitarios de acá es que se nos exige investigación, pero no tenemos fuentes. O sea, ¿cómo puede un profesor universitario investigar si no tiene una biblioteca adecuada? Si la universidad no tiene acceso a recursos electrónicos adecuados. Entonces, imagínese usted cómo puede cumplir la exigencia de escribir tantos artículos por año o tantos libros por cada sexenio de investigación, si no le es posible contar con los libros aquí. Y usted está hablando de la docencia, de la parte académica, pero los estudiantes repercute también pero esta por supuesto, ausencia. Igual, uno como profesor, ¿cómo puede mandar a hacer un trabajo que sea adecuado, que sea bien hecho? Si el pobre estudiante tiene una biblioteca incipiente en su facultad, con la que no puede armar ni 3 páginas del trabajo. Entonces, yo creo que eso repercute además en la calidad de justicia. Por supuesto. Ojo, en el nivel del derecho. Eso repercute en todo, eso tiene un costo social muy, muy complicado, y es por eso lo han entendido muy bien en Europa, sobre todo en Alemania. Son unas bibliotecas impresionantes. Pero, y el derecho en general ya tiene un avance muy importante, ¿no? Sí, enorme. De hecho, nuestro derecho penal tiene mucho que ver. A partir de 2014, el Código Orgánico Integral Penal es el derecho penal alemán del 1960. Habrá evolucionado mucho, sin embargo, el derecho penal alemán, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, lo que a nosotros nos vendieron como un nuevo código, y en efecto era un nuevo código, mucho mejor que el de 1938 que teníamos vigente anteriormente, pero de ninguna manera es un código actualizado en relación a las estructuras dogmáticas que se manejan en Europa, por ejemplo. Es decir, nos vendieron como un Ferrari, pero resultó ser un Sanremo. Bastante mejor que la carreta de caballos que teníamos. Bueno, sí. Habrá que reconocer que hay, sin lugar a dudas, una mejora, pero yo diría que con el mundo tan rápido como gira y nosotros inmersos en aquel, pues esas falencias de tantos años sí repercutirán mucho en el manejo de lo que tiene que ver con nuestra administración de justicia. A ver, otra cosa, como le decía, es una copia de las instituciones penales que inventaron los alemanes y que luego los acogieron los españoles, y por esa vía nos acaba de llegar a nosotros. ¿Y aplicables en nuestro país? Pero además, algunas cosas sí, por supuesto, sobre todo en materia de teoría del delito, sí,
pero otras cosas han sido tergiversadas. Porque mire usted, ahora que acabo de estar en Europa un buen tiempo, la política penal europea se preocupa y está enfocada fundamentalmente al tema del terrorismo, que es un fenómeno que nosotros no tenemos, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le preocupa al francés, al alemán, al español? Le preocupa el atentado, el bombazo en el tren, le preocupa, ¿verdad?, lo que están viviendo. Entonces, construyen un derecho penal con esas miras. Para nosotros, el arquetipo del peligroso está más cerca del adolescente que está en el parque consumiendo droga y en pandilla. Otra realidad. ¿Verdad? Es otra realidad totalmente diferente. Claro, estaba en una ciudad como Salamanca, donde yo doy clases de doctorado. En Salamanca no han tenido un asesinato en los últimos 4 años. En la ciudad de Manta tienen más o menos 14 por fin de semana. Entonces, a ver, esas son las diferencias que tenemos. Entonces, obviamente... Estamos legislando para una condición absolutamente distinta. Exacto. Y el problema van a ser mucho más notorias. Y el problema es que esa importación de normas sin beneficio de inventario, sin criterio, hace que muchas de esas normas, cuando llegan acá, terminen siendo tergiversadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo el capítulo 6 del Código Orgánico Integral Penal, del libro primero, se refiere a la subversión y terrorismo, a las conductas terroristas. ¿A quiénes les han aplicado eso? Líderes sociales, estudiantes, profesores, gente que protesta contra la minería, contra la explotación petrolera. Esos son nuestros estados islámicos, esos son nuestros yihadistas, ¿no? Entonces, claro, lo que ha servido, para lo que ha servido la importación e inclusión de esas normas sobre terrorismo y subversión en nuestros países latinoamericanos, es para que se las apliquen a la oposición política, es decir, una criminalización de la protesta social por esa vía. Claro que sí. Claro, y esas son las cosas que uno debería estar conscientes en el momento en que se elabora un código que va a manejarse en un país como el Pero nuestro. sin lugar a dudas, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, si voy a traer normas de una sociedad diferente, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Cuál es la realidad de esa sociedad? ¿Será que esa sociedad tiene una estructura como la mía? Y claro, el concepto de norma, por ejemplo, entre los alemanes es totalmente diferente. Porque los alemanes tienen una concepción sobre el respeto a la norma totalmente diferente que la que nosotros los latinoamericanos. O sea, yo tengo una anécdota. Estaba un día con mi hijo, habíamos llegado recién a Alemania, y claro, él con la diferencia horaria pues no se dormía temprano, entonces me tocaba sacarle a dar vueltas casi hasta las 2 de la mañana para que se duerma. Y regresamos como 2 de la mañana, él chiquito de 5 años, y había un semáforo. Y estaban 5 muchachos de más o menos unos 18 o 20 años, parados en el semáforo, no venía un carro y a nadie se le ocurría moverse. Cuando de pronto escuché una vocecita que decía, papi, ¿y por qué no pasamos? Claro, era mi hijo el que no entendía por qué estábamos respetando la norma, porque la norma estaba representada en el color del semáforo, y él no entendía por qué, o sea, para él era una tontería estar parados ahí y no cruzarse si no venían autos. Entonces, es una concepción de la norma totalmente diferente. Sociedades distintas, hemos evolucionado de maneras distintas o posiblemente... Yo creo, bueno, no diría evolucionado, pero sí son sociedades que responden a realidades distintas, a procesos históricos diferentes, y en el derecho, pues en eso tenemos que tener un poquito de cuidado, porque terminamos importando sin beneficio de inventario normas de afuera, sin saber cuál es el efecto que eso puede generar en nuestras sociedades. Y lo que pasa, lo que le digo, las sociedades europeas hoy por hoy están preocupadas de básicamente 2 temas. Uno, fundamental, terrorismo. Y otro, la delincuencia económica. La delincuencia económica, ¿por qué? Porque ya acaban de pasar una crisis en 2008-2009, en donde quebraron un montón de bancos, donde un montón de gente perdió todo. Hasta ahora siguen desahuciando deudores de la banca, que no son más que víctimas de un esquema no solo usurario, sino estafador, en el cual le vendían una casa por el triple de lo que costaba. Entonces, claro, ahora esa persona que se quedó sin el trabajo, que ya no puede pagar el valor de la casa, quiere vender la casa y resulta que no le alcanza ni para pagar el capital, peor los intereses. Y hemos visto casos terribles. Entonces hay gente que se ha suicidado y todo. Entonces, claro, a ver, eso es de mucha preocupación. Acá, afortunadamente, desde 2000 para acá, creo que hemos tenido un sistema financiero saludable. Obviamente, lo que pasó en 98-99 fue una debacle.
Quizás, pero ¿no? no estábamos preparados ni como sociedad ni como derecho para eso. No, quizás nos movió tanto el piso que posiblemente alguna cosa positiva habremos sacado de semejante lección histórica y esperemos que no vuelva a ocurrir. Pero cuando nosotros hablamos de todo este proyecto, yo no me quiero alejar de lo que usted fue a hacer a Alemania, solamente con propósito de concluir, y es que este nivel de investigaciones van a repercutir directamente en el beneficio de los ecuatorianos. ¿Cómo? Bueno, producción de libros, básicamente. Voy a sacar una tercera edición de mi libro del COIP comentado, que ha tenido muy buena acogida acá. De hecho, es la tercera edición en 3 años, así que... Aplicable para todos los actores del derecho. Por supuesto. Y es más, aplicable para el Ecuador, porque es un comentario al Código Penal ecuatoriano, al Código Orgánico Integral Penal, artículo por artículo. Y justamente para hacer esta tercera edición es que he hecho esta estancia de investigación. ¿Con recomendaciones de modificación al COIP? Con recomendaciones, más bien, el COIP yo creo que no pasa tanto por modificaciones, sino por que los jueces entiendan un poquito mejor lo que están haciendo. El problema que tenemos es que nuestros jueces, claro, son producto de nuestras facultades. Y nuestras facultades, hace un momentito hablábamos de las deficiencias que tienen en temas bibliográficos, de investigación. Si hay un tema que hay que reconocer es que se ha dado últimamente más que un impulso, porque no es que ha sido impulso, pero ha habido una exigencia que ha impulsado a que las facultades y a que las universidades mejoren ciertos estándares. Entonces ahora ya estamos preocupados, por ejemplo, de sacar el doctorado, de hacer maestrías, de renovar la planta docente. Miren lo que pasa, por ejemplo, en la Facultad de Jurisprudencia. En la Facultad de Jurisprudencia, cuando aplicaron la norma de los 70 años, se fue el 45% de la planta docente, lo que quiere decir que la mitad de los docentes tenían más de 70 años. Pero además de ellos, casi ni uno con maestría o PhD. Entonces, bueno, yo creo que ha habido mejoras en ese sentido, pero no las suficientes. Entonces, claro, tenemos que entender que si no tenemos buenas facultades de derecho, no vamos a tener buenos jueces, no vamos a tener buenos tribunales, no vamos a tener buenas cortes. Claro, de la raíz ¿verdad? Tendremos que cambiar. Pero por supuesto, entonces si queremos mejorar la... la administración de justicia, tenemos que empezar por las estructuras formativas. Y además, no podemos tener buenas facultades de derecho si no tenemos fuentes bibliográficas. Eso es fundamental. Y yo creo que las facultades de acá están haciendo ahora, cuando digo ahora, hablo de los últimos 3-4 años, están haciendo esfuerzos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, casos que conozco, la Universidad de San Francisco, la Universidad Internacional, la misma Central, está haciendo esfuerzos. En el caso de la Central es un poquito más complicado, porque claro, somos 2.200 alumnos y 100 profesores. Entonces, claro, estamos hablando de números macro. Y ojalá eso se replique también a nivel nacional. Y además, no solamente que usted mencionaba algunas de las instituciones de carácter privado, ojalá las públicas asuman también esta posibilidad. Vea, es un problema, ¿no? Porque realmente como docente uno tiene que hacer esfuerzos personales propios para esto. O sea, si yo no tuviera, por ejemplo, digamos, los recursos o la posibilidad la posibilidad de que bequen mi estancia, como acaba de pasar, porque era una invitación de la universidad, yo no lo podría hacer. Entonces, claro, imagínese usted un profesor que viene después de vivir fuera, porque además vivir fuera, pues, bueno, antes resultaba muy caro, ahora resulta más barato que vivir en el Ecuador. Pero yo lo había seguido precisamente. Pero por supuesto, pero implica... Pero es un sacrificio, claro, es decir, uno tiene que dejar la profesión, tiene que dejar... Entonces es un lucro cesante terrible. Exactamente. Y con toda esa carga uno llega al país con el PhD, con las maestrías, y resulta que ya no puede seguir formándose porque no hay apoyo. Entonces, esas son las cosas que se tienen que cambiar. Si no tenemos buenos profesores de derecho, no vamos a tener buenos jueces, buenas cortes, buenos tribunales, buena administración de justicia. Eso se tiene que entender muy bien. Ojalá la nueva administración gubernamental lo entienda, porque eso depende sobre todo de las universidades del sistema público. Así es, en donde no vayamos a pensar que existen demasiados abogados en el país y por ende pues, suspender esos apoyos que podrían ser. El problema no es la cantidad de importantes. abogados que tenemos, el problema es, y ojo, la calidad de formación que reciben nuestros abogados. Entonces, y esto además se lo digo como presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, nosotros exigimos una mejor formación. Exigimos a las facultades de jurisprudencia que se mejore la capacidad bibliográfica. Es más, nosotros como colegio hemos implementado una biblioteca desde hace varios años, que ahora que sigue creciendo además poco a poco, para que los jueces, abogados, estudiantes puedan ir a consultar, y se las pongo además a la disposición. Está la Casa del Abogado, 6 de diciembre y Piedrahíta,
está bastante bien estructurada en materia penal, por defecto, obviamente empecé por ahí, pero también tiene temas de constitucional, de filosofía del derecho, así que les invito cordialmente a visitarnos. Y es que la rama del derecho es muy amplia. No tiene ningún costo además, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Porque sí, habrán muchos de ustedes, estudiantes de derecho, a quienes les habrá correspondido también ir de cabo a rabo en búsqueda de algún tipo de información. Hay algunos accesos a través del Internet también a ciertas universidades en donde se podría proveer de material, pero qué bueno sería que en el país puedan claro, el compaginar toda esta información. Lo que pasa es que, a ver, como profesión en materia jurídica, yo creo que hemos sido los más reticentes a entrar al mundo digital. Mientras el 100% de las revistas de medicina o de las ingenierías están en digital y en electrónica, en las de derecho, bueno, poco a poco cada vez van entrando a este mundo, pero con ciertas reservas. Somos bastante más conservadores en ese aspecto. Creemos en el papel todavía. Creo que nos hemos acostumbrado tan solo. Ahora, bien decíamos nosotros que con el doctor Ramiro García íbamos a hablar de las nuevas formas de criminalidad. Cuando establecemos estos conceptos y en una explicación previa al introducir esta temática, el doctor me decía, pues sí, ya más allá de lo que implica este asalto, esta cosita más doméstica de lo que tiene que ver. El derecho penal tradicional siempre se construyó en base del asesinato, ¿verdad? Con la idea del asesino, el que está detrás de un árbol esperando que pase su víctima para caer a cuchilladas. Un poco ese era el modelo, el arquetipo alrededor del cual se construye el derecho penal. Hoy el derecho penal ya se lo entiende diferente. Va dirigido hacia otro tipo de conductas que antes ni siquiera se consideraban delitos. Por ejemplo, delitos medioambientales. Por ejemplo, delitos del sistema financiero, delitos del sistema empresarial, delitos del sistema de seguros, delitos cometidos por las grandes corporaciones. Ya en lo macro. Por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, póngase usted a ver. Nosotros calificamos de robo a una persona que le quita un celular de $100 a otra. ¿Ok? Eso puede ser un robo si es que es con violencia o hurto si es que solamente le arrancho. Pero, ¿qué pasa si el operador de telefonía celular, cualquiera, le pone 1 centavo más por día a su usuario? Usted no va a sentir. Pero en el caso de, por ejemplo, una operadora celular que tiene aquí en el país 8 millones de clientes, eso significará que al cabo del mes se habrá apropiado indebidamente de $24 millones de sus clientes, con 1 centavo. Imagínese usted. Entonces, claro, son nuevas formas de criminalidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la producción masiva de alimentos? ¿Verdad? Porque además, bajo principio de confianza, todos asumimos que lo que estamos ingiriendo es adecuado. Entonces, por eso, ya los controles son diferentes. ¿Qué pasa con la transportación pública masiva? Yo hasta ahora, y me subo un montón de aviones, pero nunca le veo al piloto. Pero bajo principio de confianza asumo que no está embriagado, que tiene la formación suficiente, que está en condiciones, que periódicamente está siendo examinado, ¿verdad? Yo simplemente llego y me siento. A ver, bajo este principio de confianza y sobre todo estableciendo estos casos que usted decía, ¿a quién le corresponde entonces determinar si ha habido una falta? Si realmente hay una afectación a lo que vendría a ser el cumplimiento de su trabajo. Es decir, si hay el cometimiento de un delito, porque me parecería que este tipo de cosas no se nos cruza por la cabeza porque no lo concebimos como una problemática. Pero, sin embargo, ¿qué pasa cuando se producen resultados dañosos? Y se llega a establecer que esos resultados dañosos fueron consecuencia de graves negligencias empresariales o deliberadamente a efecto de reducir costos. ¿Se convierte en delito exclusivamente cuando la consecuencia es visible? Por supuesto. Es decir, la mayor parte de los delitos, en este caso de los delitos empresariales, de la nueva forma de criminal, son delitos de resultado. Pero bueno, existen otros también que son delitos de acción. Es decir, independientemente de que se muera o no se muera alguien, si es que se llega a determinar que un medicamento o que un alimento tiene una sustancia nociva, ya puede intervenir el derecho penal. Es decir, no necesita el resultado muerte o resultado pero lesión. ¿a quién le compete? Y le voy a poner otro ejemplo simplemente. Yo he visto mucho a través de las mismas redes sociales, el internet que nos provee de una maravilla de contactos, la venta de muchos cosméticos, por ejemplo, ¿no? Y yo escuchaba un comentario que me dejó fría. Cosméticos que son copias de cosméticos que se venden en el mercado mundial, pero que contienen plomo. ¿A quién le corresponde hacer esa investigación, determinar y sancionar? Justamente por eso tenemos ahora una Defensoría del Cliente, ¿verdad? Tenemos una Superintendencia de Control de Mercado,
tenemos entidades administrativas que en el momento en que detectan eso, ¿Que pueden actuar. requieren de una acusación? No, lo pueden hacer de oficio, Ok. inclusive. Obviamente, si es que hay una denuncia, mucho mejor. Pero que si ven que esa falta tiene un potencial delictivo, pueden llevarlo al sistema penal y, por supuesto, tienen que acudir a la fiscalía para que la fiscalía procese. ¿Y este tipo de cosas deberían dársela en la práctica del día a día? Pero, Porque bueno, usted me ponía el ejemplo bueno, de lo será. de la telefónica, que posiblemente podría ser una cosa que a ninguno de nosotros se nos ha pasado por la cabeza. Pero no solo la telefónica. ¿No le ha pasado a usted, por ejemplo, que cuando abre la pasta dental sale un poquito de aire? ¿Cómo no? Bueno, esa es la parte que le robaron, ¿verdad? Porque le dicen a usted que el envase tiene tantos miligramos de contenido, y resulta que una pastita viene con aire. Claro, uno dice, bueno, pero en una pasta dental que cuesta $1.20, ese aire será 3 centavos. ¿Sí? ¿Cuántas pastas dentales vende, por ejemplo, la transnacional Procter & Gamble? Entonces, claro, esa es la parte que le robaron. Ahora, el envase del helado ya es diferente y cambió en mucho por una denuncia que hizo un estudiante mío, porque antes, claro, ¿se acuerda usted que antes era un envase de plástico y uno llegaba a la casa, le dejaba el helado y luego uno abría la cajita y decía quién se comió? Absolutamente. Claro, ¿y era por qué? Porque le inyectaban aire, y al inyectar aire, claro, como se vende por volumen, no por peso, y por eso los helados en Europa se venden por kilos. Claro. Acá, en cambio, se venden por litros, que es por volumen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando le inyectan aire, entonces el aire expande, y el rato que usted le deja en la nevera se va el aire y se contrae. Entonces, esa fue la parte que la transnacional le robó a usted. Mire usted, o sea, de estas cosas que nosotros no nos percatamos y que debería ser también materia del análisis, pero sobre todo de implementar las formas en las que se debería corregir. Le voy a poner otro caso, que quizás ya nos lleva al otro extremo. Estas cosas del día a día, pero lo que estamos observando en cambio a nivel mundial, los casos de corrupción tan grandes. Y estamos observando, por ejemplo, el tema de Odebrecht, que quizás ha manejado todos los titulares de los medios en general, en el mundo entero. A nivel mundial. En el mundo así entero. Estas ramificaciones que se observan y que tienen repercusión en nuestro país. ¿Hay suficientes sanciones y está determinado cómo proseguir en casos como estos? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, sin duda. Porque además los delitos que se cometen son delitos que ya existían inclusive en el anterior Código Penal. En el COIP lo que se hizo es incrementar las penas, pero ya existían. Es decir, no pueden decir no tenemos ley para procesar esto. Todos los actos que están relacionados Claro, con porque aquello. básicamente estamos hablando de cohecho, es decir, el pago de dádivas o valores por realizar un acto a un funcionario público. Estamos hablando de enriquecimiento ilícito de ese funcionario. Estamos hablando de peculado, porque al contrario de lo que dice el presidente, todo cohecho se carga al valor del contrato. ¿Verdad? No es que el empresario es un Papá Noel altruista que saca de su bolsillo para darle la coima al funcionario público. No. No se trabaja así. Se trabaja además se trabaja en base de planillas. Entonces, por eso es decir, del primer pago que recibo, yo te doy tanto. Ok, todo esto que está tan estipulado. Y ¿no es lavado de cierto? activos, además, porque hemos visto que los primeros en acudir, es que es gracioso, ¿no? Porque hay un doble discurso interesante. Se habla de los paraísos fiscales, se hizo una consulta inclusive sobre eso, pero vemos que los primeros en acudir a los paraísos fiscales son los funcionarios públicos corruptos, pues ellos son los que sacan, y es más, sin el tema de los Panama Papers, que les acaban además de entregar el Pulitzer, y entre ellos a 6 periodistas ecuatorianos, que mis felicitaciones. Sin los Panama Papers no nos hubiéramos enterado absolutamente de nada, ni del tema de la refinería de Esmeraldas, ni de los otros temas, para nada. Porque, claro, nos enteramos por los Panama Papers que tales y tales tenían una empresa que se llamaba Capay, y que en esa empresa además había recibido una cantidad X enorme de depósitos de contratistas de Petroecuador. Después nos enteramos que por pagos que se habían hecho de esa cuenta, que se habían comprado $180,000 en relojes, porque eso más ostentosos. Entonces, bueno, ya, imagínese usted. De todo eso nos enteramos justamente por las investigaciones que se realizan, y eso es delincuencia, esa es la macrodelincuencia, la delincuencia de cuello blanco, que es un término que lo acuña Sutherland en la década de los 50, ojo, era profesor de Harvard. Esto no es de ahora. Sí, no es de ahora, porque lo que pasa es que, claro, esto supuso un punto de inflexión en la concepción penal, porque siempre se había visto el derecho penal de las clases subalternas, el derecho penal del robo, el microtráfico, el asesinato, la violación. Es decir,
siempre se había dirigido el sistema penal hacia los sectores más deprimidos de la sociedad. Bueno, pues ahora estamos viendo lo diferente, ¿no? Estamos viendo un derecho penal que ya se va dirigiendo hacia las clases altas, hacia los grupos de poder. Y a eso quería llegar, porque es que cuando nosotros hablamos de hechos, yo mencionaba lo de Odebrecht, posiblemente porque la clasificación está tan clara y los delitos han sido tan amplios que existe una normativa, pero todos los actos de corrupción están ya valorados, tienen también estructurada una sanción a través de los distintos códigos. Por ejemplo, en nuestro COIP abarca todos los actos de corrupción que se puedan observar. Bueno, o es que hay ciertas cosas. Y le voy a plantear esto, yo creo que los tipos penales que tenemos son más que suficientes para enfrentar todo este tipo de eventualidades. Pero ¿por qué se dan circunstancias como la que le voy a plantear? El tema de hacer lobby. El tráfico de influencias está tipificado. Pero en ciertos países esto es simplemente una circunstancia natural. Y en otros, en cambio, tienen que estar castigados. Lo que pasa es que ¿cómo se conceptualiza en un lado y en el otro para que se pueda determinar que esto se trata de una acción que debe ser sancionada? Bueno, en países como Estados Unidos, por ejemplo, no solamente que es algo natural, sino que se estudia. Por supuesto. Es decir, existe la carrera de lobbyista y existen materias en la universidad que le enseñan a hacer lobby. Porque aquí se califica como un acto de corrupción. Por hipócritas, ¿cierto? Es decir, aquí somos tan hipócritas que, sabiendo que todo el mundo hace lobby, porque además todo el mundo hace lobby, privados y públicos, para sacar una cédula, sí, ya le voy a llamar al no sé cuantito, que es mi amigo que trabaja en el registro civil, para ver si es que me evita hacer cola, ¿no? A sabiendas de que se hace lobby, lo mantenemos como un tema, o sea, lo mantenemos en la opacidad, y eso justamente genera corrupción, porque lo sano sería que el lobby se lo haga abiertamente y de cara al público. Es decir, a ver, un momentito, yo contrato a esta persona y esta persona va a ser la encargada. Entonces, esa persona tiene que asumir un compromiso de prácticas no corruptas en su manejo del lobby. En cambio, si lo tenemos oscuro, si lo tenemos en la clandestinidad al tema del lobby, también está en la clandestinidad las circunstancias en que se hace ese lobby. Por eso yo le pregunto entonces, todas estas prácticas de corrupción que se pueden dar, desde lo que nosotros manejamos, porque habrá que remitirnos a lo que se maneja en el Ecuador, ¿están ya tipificadas como para poder establecer que todos estos actos son corruptos, son negativos? El problema es que el grueso de la corrupción se produce lastimosamente en el sector público, como hemos visto. Y claro, un sector dejan de ser sancionados. En los casos, la persecución penal es ilimitada y absoluta. Recordemos que Fernando Villavicencio en este momento está por los techos por haber publicado en un artículo, en un medio de prensa electrónico, la conversación que mantienen dos funcionarios de gobierno respecto de un tema de contratación pública. Algo que no solamente que no está tipificado, sino que inclusive está protegido por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en otros casos, por ejemplo el del señor Ochoa, nosotros hemos presentado una denuncia donde hemos comprobado que en 11 expedientes para sancionar a 10 radios, entre ellos Democracia, utilizaron el texto adulterado de la ley de comunicación. Es decir, usaron documento falso, instrumento falso. Eso lo presentamos en el mes de septiembre, me parece. Ya vamos a abril, ya mismo cumplimos un año y hasta ahora no pasa de investigación previa. Entonces, claro, cuando existen diferentes velocidades en relación a quién es o dónde está políticamente ubicado el destinatario de la denuncia, entonces podemos hablar de que no tenemos una administración de justicia independiente y seria y que se ha convertido en un brazo de persecución en unos casos y por otro lado en una garantía de impunidad para los efectos del poder que le controla. Claro, porque quizás estas discrepancias que se dan en el manejo, yo le escuchaba a la asambleísta Rosana Alvarado hablar, por ejemplo, del tema de la publicación a través de las redes sociales de determinados correos hackeados a una institución privada. Pero por supuesto. Pero no es lo mismo cuando, en cambio, este tipo de investigación se realiza a un funcionario pero público. No solo eso. ¿Hay discrepancias en lo que estima la ley? Es decir, cuando la misma conducta se considera delito para unos y no delito para otros, entonces evidentemente estamos juzgando con un doble estándar. Y ese doble estándar coincide con una diferente posición política. Es decir, para el que está en la oposición,
le aplico el estándar de persecución. Y por exactamente lo mismo, para el que está en gobierno, lo dejo en impunidad. Entonces, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo, porque si no resulta que eso es parte de la seguridad jurídica, resulta que lo que está tipificado es delito para unos y no es delito para otros. Pero estas no son las nuevas formas de criminalidad que podemos establecer. Bueno, por supuesto, a ver, no es parte del derecho penal económico, pero sí estamos hablando de nuevas formas de criminalidad, la parte informática, ¿no? Entonces, porque además, ojo, en el caso de Villavicencio, lo que él publica son temas públicos, son temas de interés público. En el caso de la señora Alvarado, en cambio, lo que publica son correos privados que no se refieren de ninguna manera a temas de connotación pública. Pero, bueno, independientemente de eso, vemos que son dos conductas similares que han sido diferentemente valoradas. Pero no solamente en el caso de la señora Alvarado. Recordemos que le tenemos asilado al señor Assange y que se dio el lujo de publicar todos los mails de la señora Clinton. Claro. Todos los mails de la señora Clinton en plena campaña, desde la Embajada del Ecuador, es decir, desde territorio ecuatoriano, desde la Embajada del Ecuador en Londres. Y no solo que no hicieron nada, se quedaron absolutamente callados. Y es más, ahora se ha dado el lujo el señor Assange de pedirle al señor Lazo que salga del país, pues, ¿no? Y luego dice que ha sido una bromita. Yo digo, y a cada cual habrá que hacer el análisis de qué tipo de bromas y chistes le gustará al señor Assange. Tenemos pocos minutos restantes, doctor, y yo sí quisiera que usted nos explique estas nuevas formas de criminalidad, y era parte de este propósito en el ámbito financiero. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos saber? ¿Cómo deberíamos cuidarnos? ¿Cuáles son las cosas que están pasando en nuestro país? El manejo, lo que pasa es que el manejo de lo financiero, el manejo de los fondos que deposita la ciudadanía en las instituciones autorizadas, ya ha dejado de considerarse un tema absolutamente privado, es decir, el banquero sabrá lo que hace. No. El banquero tiene que responder, y por eso tenemos un ente de supervisión y control, la Superintendencia de Bancos. Pero adicionalmente a esto, el sistema financiero está abocado al cumplimiento de ciertas prácticas y además a evitar cierto tipo de resultados dañosos, porque no solamente son los perjuicios que puede producir el banco, sino los perjuicios que el banco debe evitar a sus clientes en relación a cierto tipo de productos, por ejemplo, o de prácticas que puedan tener hacia adentro. ¿Y cuáles son? O sea, podríamos nosotros ejemplificar para que nosotros vayamos Claro, entendiendo. por ejemplo, el banco debe tener un sistema de control interno adecuado, de manera que se evite que sus funcionarios puedan, por ejemplo, establecer un sistema paralelo de inversiones. Okay. Entonces, ¿qué tal si yo como oficial de crédito del banco le digo, a ver, verá, si usted invierte en el banco, le da 4%, pero si usted invierte conmigo, yo le puedo ayudar y te pago el 10%, pero eso lo hago desde el banco. Y es más... Por la conexión que le permite. Claro, exactamente. Entonces, si bien esto no es responsabilidad del banco, pero el banco tiene que implementar nuevos sistemas de control, y por eso es que se habla... Para evitar que el trabajador lo haga. Claro. Por eso se habla de sistemas de compliance o prevención del riesgo. Eso es lo que hace el banco. Entonces, a través de estos sistemas de compliance y de estos oficiales de control, porque ahora ya no solamente tiene el auditor interno y externo, porque acuérdense que en un principio el banco solo tenía contador. Después se le obligó al banco a que tenga auditor interno, es decir, una persona que, no siendo parte de la administración, está ahí solamente para supervigilar lo que hace. Yeah. Y luego se les obligó a que adicionalmente se sometan a auditorías externas. Y ahora, poco a poco, van caminando hacia los temas de prevención de responsabilidad penal, es decir, compliance. Todas estas cosas que son siempre en beneficio de la ciudadanía. Una ciudadanía que a veces también puede caer en determinadas trampas, doctor, porque yo me pongo a pensar en una institución financiera y uno asume que tiene una responsabilidad o un nombre. Además, también existen superintendencias que están controlando, pero no todas cumplen con estos rangos. Y no me refiero yo a las instituciones pero bueno, financieras reconocidas. Yo veo que el sistema financiero se maneja bajo estructuras de mucha prudencia en relación a lo que se manejaba anteriormente. Ojo, yo trabajé en la Superintendencia de Bancos hace muchos años, tanto como 25 años, hace 25 años, y claro, yo veo que los estándares de control de los bancos y de las entidades financieras son muy diferentes de lo que eran. Controles internos y controles externos, sí, pero lo que iba es a que quizás nosotros como ciudadanos en general también optamos por el facilismo.
quizás optamos por una ganancia que podría ser un poco más pero rápida. a ver, sí, por supuesto, pero además incurrimos en delitos también. Estas piramidaciones, por ejemplo. Exacto, doctor. si yo sé que no es una entidad controlada por el sistema financiero, del sistema financiero y controlada por la Superintendencia de Bancos, si yo sé que es un esquema usurario piramidal y voy y meto plata, yo sé que estoy asumiendo un riesgo. Y por eso es que todos esos reclamos luego al Estado no han prosperado, porque el Estado no tiene por qué asumir. Es que porque el resto de ecuatorianos tendríamos que asumir. Sí, por supuesto, pero un adicional, pues. Muchas veces estos esquemas actúan a vista y paciencia del Estado. Recordemos lo que pasó con el notario Cabrera. Pues. O sea, ahí no solamente que el Estado sabía, sino que muchos funcionarios públicos eran clientes. Y todavía tenemos en la retina pues, la imagen de los policías y militares que además habían ido hasta con el avión, en el avión presidencial a ver qué pasa con su plata y salían con los billetes en los bolsillos. Pero ¿cómo entonces los ciudadanos deberíamos garantizar aquello? Es decir, compete también a nuestra propia responsabilidad, más allá de lo que se pueda señalar, ¿no? Ver una institución financiera que tenga un nombre y una responsabilidad. Yo creo que poco a poco la ciudadanía va digamos, conociendo mejor los productos financieros, porque mucho... Sí, caen por incautos, pero también caen por ambiciosos. ¿Y no estamos cometiendo nosotros también un acto delictivo en el momento en que... Por supuesto. O sea, la ciudadanía tiene que entender que si mete plata en entidades que no están debidamente registradas y controladas, si pierde la plata no va a haber quien le responda, ¿verdad? Y puede perder todo. Hay muchas de las cosas de estas nuevas formas de criminalidad que posiblemente pues podrían pasarnos a nosotros también factura y simplemente no lo conocemos. Yo quiero tan solo y para terminar que usted nos explique esto de la delación premiada. Y quisiera ser bastante clara. Estamos observando el caso Odebrecht y lo vuelvo a topar simplemente porque ahí hay una relación clarísima del dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, con el resto de países. Pero también se ha visto aquí en el caso de Petroecuador, ¿sí? las repercusiones que ha habido. Antes decíamos es que había un delator y este delator interno que va a dar a conocer todo cómo se manejaba el delito. Claro, pero es que a ver, pues, ahora la delación está premiada por ley. ¿Y cuál es el premio al delator? El que tenga una responsabilidad penal muchísimo menor que la que normalmente le tocaría. Entonces, por eso es que vimos el chismoso. Claro, el que vende al resto, ¿no? Okay. ¿Verdad? Es decir, estamos hablando del delator, del que vende a sus cómplices. Más allá de que él fue la persona que organizó toda esta trama, puede haber sido. A ver, normalmente no delata la cabeza, ¿verdad? Normalmente delata una persona que ha tenido menor responsabilidad, pero que puede dar datos suficientemente claros como para poder llegar a las cabezas del esquema delictivo del cual él fue parte. Esto originalmente se implementó para el combate de mafias y carteles, ¿no? Pero últimamente hemos visto cómo el derecho penal económico ha ido asumiendo también este mecanismo, porque de lo contrario, la obtención de pruebas puede resultar terriblemente difícil. A ver, ¿cómo sé yo dónde, por ejemplo, un grupo de funcionarios que han recibido cohecho, cómo sé dónde metió la plata? Claro. Bueno, ahora ya sabemos que hay que buscar en los techos primerito, ¿no? Porque ya les encontraron en fundas y en los techos. Ya hemos visto pruebas. Pero aparte de eso, que no me digan que toda la plata la tenían en los techos. Entonces seguramente la tienen también en cuentas en el exterior, y en esas cuentas en el exterior pues hay que ir a ver qué pasó, dónde las tienen. ¿Usted lo mira como un aspecto positivo? A ver, yo tengo mis serios cuestionamientos, porque además es un mecanismo que puede dar falsos positivos también. Es decir, no faltará quien diga yo sé y doy datos y de hecho inculpa a otra gente indebidamente con tal de acogerse a este sistema de delación premiada. Que es una reducción de pena. Que es una reducción de pena de tanto como el 90%. Imagínese usted. Es decir, una persona que tendría una pena, por ejemplo, por lavado de activos de 10, 11 años, podría tranquilamente tener una pena de 1 año, ¿verdad? Y tan campante si es que vende a sus compinches. Y eso explica el por qué salieron algunos exfuncionarios de gobierno a decir, espérese, yo sé, tranquilo, y además con detectores de mentiras, yo le cuento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué era lo que iban a hacer? Delatar a sus compinches. Pero esto no debería ser reglamentado de mejor manera. Está en el Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que, es más, ya se dieron cuenta y el propio presidente mandó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal en donde reduce el beneficio del delator premiado.
porque ya se dio cuenta que con todos los escándalos de corrupción que están apareciendo, iban a aparecer un montón de gente que habría querido, como dice la sabiduría popular, escurrir el bulto, ¿verdad?, a la costa de vender a sus socios de delito. Porque quizás uno cuando piensa, por ejemplo, en el tema relacionados con el narcotráfico, posiblemente con estas, no sé, pues organización criminal de un delator, y yo me pongo a pensar que se tendrá una sentencia de muerte segura, pero en el resto de la administración, en el resto de lo que implica ser un delator, igual en el narcotráfico se venden. Y es más, se han hecho libros sobre eso, novelas sobre eso, por eso se llama el cartel de los sapos, porque justamente se sapeaban entre ellos, es decir, se delataban entre ellos. Esta es eso una fue forma muy famoso, claro, era el cartel del norte, ¿no? Es decir, esto es muy común en el resto de países, aplicable en el Ecuador también. Sí, con por supuesto. De inventar. Lo que pasa es que, a ver, aquí en el Código Orgánico Integral Penal lo metieron los funcionarios de gobierno, pensando de alguna manera en las pandillas, en las mafias, en los grupos narcotraficantes. Lo último que se imaginó es que se lo iban a querer aplicar a ellos mismos, pues, ¿no? Que eso es lo que normalmente pasa, porque generalmente al calamar lo cocinan en su propia tinta, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre con todo aquello. ¿Cómo debemos concluir este tema, doctor? Bueno, yo creo que haciendo primero un llamado a los jueces a prepararse, porque estas nuevas formas de criminalidad y estas nuevas estructuras dogmáticas requieren un conocimiento de los operadores judiciales. Si ellos no conocen, no pasa absolutamente nada. De lo que yo conozco, por ejemplo, desde 2014 que tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hasta ahora no hay una sola persona jurídica procesada. Ni procesada, peor sancionada. Entonces, a ver, vamos. Y es más, si estamos viendo que a través de empresas han hecho pagos indebidos a funcionarios públicos, ¿cómo es posible que estas empresas no estén procesadas? ¿Verdad? Entonces, claro, es solamente lógica pensarlo. Y claro, y muchos nos topamos con que no se los procesa porque, por decirlo de alguna manera, el juez no tiene idea de por dónde meterle cuchara a esa torta, ¿no? Entonces, eso obviamente también nos aboca a nosotros como profesores de Derecho Penal, pues a irnos actualizando y a mejorar la formación de nuestros estudiantes. Y es lo que aspiramos, que los nuevos profesionales tengan mayor conocimiento sobre la temática, porque al fin y al cabo seremos los ciudadanos los beneficiados de todo este nuevo conocimiento. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a usted. Pues para nosotros aún más, gracias al Colegio de Abogados de Pichincha, esto fue Justicia en Democracia.